Un lugar en el mundo, historias de argentinos en el exterior y qué alegría trasladarnos a un lugar en el que sabemos que hay profesionales argentinos que se están haciendo camino, que buscan nuevos horizontes y que también se adaptan a nuevas realidades. De esto venimos hablando todos los domingos en este programa. Vamos a irnos a República Checa, donde me voy a dar el gusto de saludar y conversar con Daniela Ricci, que es kinesióloga, fisiatra y que está trabajando ahora en República Checa, vinculada con el deporte, pero obviamente toda una experiencia movilizante, tener que adaptarse a un lugar distinto y salir de la zona de confort que tiene que ver con el trabajo en el país en el que nacimos y donde vivimos, y animarse a dar ese salto para probarnos también a nosotros mismos hasta dónde podemos llegar. Dani, ¿cómo estás? Bienvenida, un gusto saludarte. Hola Flor, bueno, gracias. El gusto es mío. Y bueno, sí, como decís, es salir un poquito de esa zona de confort. A veces nos impulsa un poco la situación de cada uno en el país. Y acá estamos, ya 11 meses después de haber migrado. Que es mucho y poco a la vez en la vida del inmigrante, pero bueno, cuando hay un norte y también una posibilidad profesional, es como que se aclara un poco el camino a la hora de tomar esa decisión. ¿Cómo surge en tu caso, como kinesióloga, como fisiatra, la opción de ir a República Checa a trabajar? La verdad yo estaba trabajando en fútbol argentino, en AFA, como kinesióloga en primera B en el Club Comunicaciones. Y empecé a acomodar mis cosas y dije, bueno, voy a pasar mi currículum a ver si el año que viene hay intenciones por el crecimiento profesional de irme afuera. Y, y contacté a un colega que estaba trabajando en España, a Juan, y le dije, si sabes de algo avísame, me pidió el currículum. Y yo pensando que me iban a contactar para un año próximo. Y de esta charla pasaron 10 días. Me acuerdo que estábamos por jugar el sábado con Comu y me llegó un mensaje de un número de República Checa que me estaban contactando por un CV que les había llegado, que estaban interesados en mi perfil y si podíamos armar una entrevista, y eso fue 10 días después de haber hablado con Juan. Eh, Así que bueno, coordinamos un poco esa entrevista para la semana siguiente. eh, y después de dos charlas, que fueron 2 días distintos, me ofrecieron venir para acá. Y cuando pregunté la fecha, me dijeron que era en un mes. Así que no me dieron mucha opción de pensarlo tampoco. Qué increíble, pero tal vez estaba un poco predestinado o vos buscaste sabiendo que podías encontrar, lo que seguramente no pensabas que iba a salir tan rápido. Claro, ni hablar. Yo tenía como esas ganas y esa inquietud de qué podía llegar a pasar, pero no jamás pensé, más que nada porque yo estaba muy bien en el trabajo allá en Comu. Además, trabajé 3 años en neuropediatría y tenía mis pacientitos a domicilio, que yo los seguía viendo. Entonces estaba con mis dos laburos bien. Y mi proyecto era a mediano plazo para poder organizar esas cosas, pero sé que nada, cuando llevé esa propuesta ni siquiera la dudé. Sentí que era por ahí. Claro, claro, por supuesto. Y además esta particularidad de que ahora se da de manera común, que se incluyen mujeres en todas las áreas de los cuerpos técnicos de equipos deportivos, de fútbol, de básquet, de vóley en general, se hace como más natural. Vos trabajabas como kinesióloga en el fútbol de la B Metropolitana de AFA con comunicaciones, eras parte de ese engranaje. Sí, claro, era fútbol masculino también, sí. Claro, claro. Eh, también se dio diferente. Cuando, yo soy media cara dura en eso, yo mando CV y me llaman de Comu como para entrevistarme. Cuando yo voy a hablar con el médico de ahí del club, me entrevistan para femenino a mí. Porque me dicen, la verdad es que no queremos kines o profesionales mujeres en el masculino por las dudas. Todavía hay medio un tema. Eh, y me entrevistan para femenino,
todavía no iban a incorporar al cuerpo médico de femenino una kine, pero me querían tener en vista. Me voy del club y a las 10 cuadras me llama de nuevo el médico y me dice, se acaba de bajar un kine para mañana, no podés venir a cubrirlo y de paso te probamos. Y era en masculino eso. Tuve esa oportunidad, al médico le gustó lo que vio, cómo trabajé con los jugadores y me dijo, la verdad es que no quiero que vayas para femenino porque quiero que te quedes con nosotros. Hay 2 kinesiólogos que se van a ir en un par de meses, si vos podés quedarte haciendo como cubriéndolos a ellos, y una vez que se libere el cupo queda fija, y así entra Comu también. Y gané un lugar súper lindo y trabajar con masculino a mí me gusta mucho. Y es más, cuando yo me vine acá, Comunicaciones hizo una mención de esto, de que 94 años después fui la primera kinesióloga mujer en el club. Qué bueno que lo hayan reconocido y más allá de lo fortuito de la situación, que justo se bajó uno, Sí, total. claro, son cosas que pasan, pero vos te fuiste ahí a ganar tu lugar y hiciste historia también. Sí, sí, y uno va, como mujeres, uno se pone contenta, pero también dice, es muy loco que en 94 años no haya habido una mujer, y no es por capacidad, es porque todavía el deporte masculino es cerrado, eh, y me pone muy feliz cuando veo que los cuerpos médicos o técnicos están compuestos por mujeres y la dinámica es diferente. Creo que se está abriendo en el mundo mucho más, eh, y eso me pone muy, muy contenta. Claro, excelente experiencia y bien vale la referencia. Antes de meternos de lleno en tu historia como argentina en República Checa, porque desde ese contexto, ya haciendo historia en el Club Comunicaciones como kinesióloga mujer, surge esta chance que te hizo cambiar la vida de un día para el otro. ¿Qué tenías de conocimiento del lugar a donde ibas y donde estás ahora cuando dijiste que sí a viajar a República Checa para trabajar ya? Nada, nada, porque lo que conocía de República Checa era Praga. Por nombre no había viajado, pero era, bueno, me decían República Checa y era lo que se me venía a la mente. Y yo estoy en un pueblo a 1 hora y media en auto de Praga al sur, cerca de Austria. Es impronunciable, es Hindrichuk Radek, está mal dicho, entonces acá nosotros le decimos JH todos porque no lo podemos pronunciar. Y son 200.000 habitantes, nada más. Eh, y culturalmente es aún mayor el choque porque el idioma de acá es checo, pero en las ciudades grandes se habla inglés. Acá no, se habla checo. Entonces, en mi trabajo, en todo lo que es el ambiente del básquet, sí hablan inglés los jugadores y el cuerpo técnico, pero cuando salís a la ciudad se manejan solo en el checo, y eso fue lo primero que me generó un choque cultural muy, muy fuerte. Claro, por supuesto. Y bueno, ahí cambiaste de deporte porque te llamaron para trabajar Sí, en la Liga de Básquet de República Checa. sí, sí, yo vinculada al básquet no estaba profesionalmente, toda mi familia, mis primos, mi expareja, todos vinculados y jugadores de básquet. Entonces consumía el deporte, pero no desde el trabajo. Sí tuve pacientes particulares que eran jugadores profesionales de básquet de la liga femenina de allá. Eh, entonces, bueno, conocía, pero no de lleno estar en un staff de básquet, y también fue un desafío. Y cuando llegaste, ¿sabían de dónde venías? ¿Que con el idioma estabas más o menos? ¿Cómo fue esa primera impresión de los que te recibieron como nueva integrante del staff? Cuando llegué, el preparador físico es argentino, de Rosario, Lisandro, y, y él vive acá con la mujer hace 3 años, y fueron mi familia y mi entrada a todo acá. Ya apenas llegué me preguntaron por el mate, si yo también era adicta al mate, me dijeron. Eh, y nosotros como argentinos creo que tenemos eso de, de que nos hacemos familia enseguida, o comunidad. Entonces, cuando llegué ya sabían un poco de la cultura argentina por Licha y por su mujer, entonces me fue más sencillo eso.
Qué bueno, claro, fundamental que otro argentino te abra un poco las puertas y ir derribando esas barreras que de alguna manera vas encontrando, pero que también te van enriqueciendo en la experiencia. ¿Con qué te encontraste en ese sentido de diferencias que fuiste zanjando? El idioma lo primero Mm, y después República Checa es una sociedad que hasta el 89 fue comunista, entonces todavía les cuesta abrirse un poco al mundo. A mí me costó, pero siempre que voy a algún lugar trato de aprender un poco de la cultura antes. Eh, el cuerpo médico y técnico y el staff en general es muy diverso acá y los jugadores también. Es una academia internacional, entonces tenemos jugadores de Ucrania que con el contexto histórico hoy están complicados. Tenemos jugadores que son rusos también, tenemos jugadores que son de Georgia. Entonces trato de leer un poco y de interiorizarme para que ese choque no sea tanto y para que mi forma de vincularme también sea cuidada. Eh, Siento que lo que más me costó fue el idioma sobre todo y ver que ellos son muy cerrados a un extranjero. ujú. Entonces no es como en otros lugares que quizás ven que no hablas el idioma y te tratan de entender. Eh, no hablas checo y no te dan bola. Claro. Entonces eso sí me costó mucho en ir a comprar al súper o ni hablar cuando necesitas algo en médico, una farmacia o lo que sea, que no te tratan de ayudar. Eso sí me pareció un choque bastante fuerte, que no pasa en Praga o que no pasa en ciudades más grandes porque hay mucho turismo. Claro. ¿Y cómo es el movimiento de tu día en lo cotidiano, en este lugar donde vivís que ni siquiera podés pronunciar? No, no, tal cual. Eh, Acá cuando empieza el día y vamos a las prácticas, en lo que se basa esta academia tenemos jugadores de desarrollo, U17 y U19, y la primera. Toda la temporada pasada competimos en Liga Nacional con la primera y las formativas jugaban en la Liga Checa. Entonces, mi trabajo es muy directo con los jugadores. Tengo un cónsul acá que me dieron, entonces los jugadores atienden conmigo y se manejan directamente conmigo y después voy para las prácticas, que estoy ahí por cualquier cosa, y cubrimos los partidos. Entonces mi día, si realmente quiero estar en todos lados y en todas las prácticas de los equipos, casi no interactúas con el mundo, porque vas del gimnasio a la cancha, de la cancha todo igual, como es muy cerca, es a pie, son 5 minutos de mi casa al gimnasio y de ahí al consultorio es una cuadra. Eh, pero entonces mi dinámica es esa y empecé a juntarme más con los argentinos, va, ellos dos. Ujú. Eh, Hay un par de otros extranjeros que son de Estados Unidos, entonces bueno, con ellos resolvíamos estas cosas de diferencias de idioma y quizás nos ayudamos un poco, pero no te vinculás tanto con la sociedad del pueblo. Claro, claro, estás muy metida de lleno en lo que es el trabajo en sí y estar siempre ahí al pie del cañón con la posibilidad de interactuar y hacerlo tuyo. Y en ese contacto como kinesióloga con un plantel masculino, en este caso, Más con él, sí. como te tocó en el fútbol de AFA en la B Metropolitana, ¿encontrás diferencias en ese trato más allá de lo que son diferencias que tienen que ver con la idiosincrasia, en el hecho de una kinesióloga mujer trabajando con hombres, allá? Acá lo que noté, bueno, ellos son muy distantes y muy correctos, como muy cuidadosos en el saludo, por ejemplo, Ujú. en cómo era llegar y mate y charla y abrazo, desde el respeto, pero somos más franeleros en eso. Acá era un hola de lejos y a mí me hacía sentir como completamente extraña. Mm. Mucha distancia en eso. Eh, pero después, por ejemplo, en los cuidados de la dinámica en un consultorio, que el argentino quizás se cuidaba en sacarse el pantalón, en ponerse una toalla para que los chicos acá son más descuidados, como que el tema del cuerpo no tienen tanto prejuicio frente a una mujer. Para Ujú. ellos estás trabajando, como que no se les cruza un pensamiento para otro lado. Ujú. Eh, pero son muy distantes en lo cotidiano, en saludarte, en darte un abrazo. Después de ahora de 11 meses, tengo jugadores que entendieron que nosotros saludamos con un beso, con un abrazo,
empezamos a implementar los viernes de abrazos y te saludan con un abrazo, eh, obligados. Y ahora cada uno que me ve, de los chicos que me conocen, saludan a todos como se saludan acá, con la distancia o una mano, y a mí me abrazan. Eh, Eso fue súper lindo ver ese cambio, que decís, bueno, era tiempo y no es, son fríos, era tiempo. Claro, pero también es como un cambio cultural y hay que entenderlo y cada lugar se vive a su manera y qué bueno que como que se vayan aflojando, ¿no? Porque si no nos estamos perdiendo de algo, si no abrimos la cabeza y entendemos que las mujeres y los hombres nos podemos relacionar naturalmente, con cercanía, sin tener que andar limitándonos por cualquier cosa. Total, bueno, yo con uno de los jugadores que era muy, muy duro en eso, ¿viste? Los viernes de abrazo, te abrazaba, pero su abrazo era él parado, duro, quieto. Y yo me reía porque me causaba gracia que él estaba haciendo su mayor esfuerzo por eso. Eh, y él me dijo, si yo voy saludando con beso o abrazo en la gente, soy un pervertido, me decía en la calle. Y entonces todo ese intercambio a mí me nutrió muchísimo y a ellos también. Yo creo que el abrazo de los viernes lo terminaron disfrutando y quedó implícito. Yo hoy los cruzo, que ya terminó la temporada acá, y los cruzo en la calle y me abrazan, abrazo lindo, de cariño. Y eso fue algo que a mí, yo soy bastante del contacto y eso, que al principio me costaba no tenerlo. Ujú. Así que fue algo súper lindo de ver. Qué buena historia esto de enseñar de alguna manera el valor del abrazo a alguien que no lo tiene incorporado, ¿no? Qué intercambio cultural interesante. ¿A quién se le ocurrió esto de imponer los viernes de abrazos? Había una preparadora física uruguaya Ah, que nos veían a nosotros. Yo entraba, por ejemplo, a la OFI, saludábamos a todos como verbalmente hola, y entre la uruguaya y los argentinos nos abrazábamos. Abrazo de un par de segundos, o sea, era un hola, pero nos quedamos en un abrazo, eh, y empezamos a imponerlo eso los viernes desde el chiste, porque explicábamos que el abrazo transmite un montón de energía linda, eh, y empezamos con los más chicos, obviamente en profesionales diferentes, los que son adultos, pero los que son chicos y son formativas y que es todo más desde otro lado, enseguida se prendieron a eso de los viernes. Y los mayores que sabían que trabajaban conmigo, no con la profe, sabían que saludábamos así y teníamos un vínculo muy lindo. A mí me abrazaban sin drama, o sea, el hola era un abrazo, sí. qué bueno, qué simple y qué complejo al mismo tiempo, ¿no? Algo tan sencillo que a veces hay que como decodificarlo y debería ser algo natural, normal, que por suerte en el caso tuyo lo pudiste capitalizar, ¿no? Como casi que las sudamericanas lo impusieron en República Checa. Total, total, fue muy, muy lindo y veo que hoy, bueno, quedan pocos jugadores porque la primera se fue, ya terminó antes la temporada, quedan los que son U17 y U19, eh, y por ejemplo hoy cumple Mara, que es uno de los chicos que es checos, eh, me escribió que me quería pasar a dar un abrazo y tomar un café porque era su cumpleaños, como que un vínculo desde el afecto que ellos no lo demostraban y no lo demuestran entre pares, porque no los ves que sean de juntarse a tomar un café o un mate menos, pero no tienen el hábito de juntarse en grupo. Es como, acá la cerveza es muy fuerte en el sentido del consumo, es muy alto. Eh, y la juntada es, vamos a tomar una birra, no existe otra juntada de como sentarse a charlar. Claro, claro, claro. Entonces, eso es también algo que no existe. No ves grupos de amigos en un parque, y hay parques hermosos. No los ves sentados ahí charlando. Qué experiencia movilizante. ¿Te imaginabas, Dani, que te ibas a encontrar con todo esto cuando surgió tu intención de ver si había algún trabajo fuera de Argentina? No. Y fue muy duro, esto fue muy duro. Acá estamos cerca de Austria y el invierno es muy largo. Eh, Son casi 6 meses de frío y 4:30 de la tarde es de noche. Uh, Entonces, eh,
eso al nivel anímico, y si no tenés el abrazo, y si no tenés tu entorno y demás, y si esto no cambiaba de la contención desde el lado de los jugadores, desde estos abrazos, esta charla, me he cruzado con jugadores que me escriban después y decirme, te vi en la calle, estaba seria, te pasó algo, sabés que contás con nosotros, como una familia que fue creciendo, que si no estaba esa contención, yo creo que, no sé si la aguantás, porque es un pueblo muy chico, no es lo mismo que Praga, que salís del laburo y tenés actividad. Acá muere, a las 4:30 era de noche y ya está, no hay nada para hacer. Eh, entonces, si no estás como con un entorno, una contención o actividades, a mí por lo menos me resultó difícil esa parte Claro, cultural. claro, claro, por supuesto. Bueno, ya vas a cumplir un año de tu experiencia en República Checa y también pienso que algo tan movilizante, por lo que estás contando, te hace pensar que hay mucho mundo por conocer también, ¿no? Sí, sí, total, total. Eh, Ahora termina acá la temporada, arranca de nuevo, está julio y agosto off, y arranca en septiembre. Me propusieron ahora renovar, y dije que no, eh, por esto que hablamos de las condiciones de clima. Para mí fue muy duro. Yo entreno y mi salida siempre fue el deporte, y acá me iba a entrenar, o mismo yo entreno Muay Thai, entonces conseguí un lugar que hace el Muay Thai y voy todos los días, y es mi entorno. Hoy son los chicos de Muay Thai los que más me son de familia, pero la verdad es que no me veo otro año acá por esto de tanto frío. Yo sufro mucho eso. Si fuera Praga es diferente. Así que la verdad es que me voy para España con Bien, también orientada al deporte. Tengo todavía un par de entrevistas por delante que pude hablar en básquet. Todavía no hay nada concreto, pero me voy para Tenerife. bien, qué bueno. Así que sí, ojalá. Parece que va a ser un club bueno y masculino también, pero bueno, todavía no hay nada concreto. Viajo el 1 de julio. Qué bien, bueno, excelente, excelente. Qué buena manera de capitalizar esta experiencia que, como vos decís, tiene su lado bueno y su lado malo, pero en realidad es todo para crecer y también te fortalece para tomar decisiones y saber qué querés y qué es lo que no querés. Pero lo bueno es ponerse en movimiento y de hecho el salto a otro país, en donde obviamente el idioma está de tu lado, pero como una incertidumbre que también te motiva a buscar mejores cosas. Sí, ni hablar, ni hablar. Aprendí algo de checo, eso también, Bien. aprendí checo, y cuando vos vas a un negocio, intentás hablar checo, se predisponen totalmente diferente. Eso también me fue de aprendizajes. También nosotros tenemos que hacer un intento. Lo reciben súper bien, o sea, tengo las dos personas que abren ahí el gimnasio y demás, son personas muy mayores, comunismo toda su vida acá, y me escuchan hablar muy mal checo y se ríen con ternura y me ayudan y me felicitan, y cada vez que vengo les digo una frase nueva. Te das cuenta que también es parte de uno, ser súper permeable y flexible. Así que yo crecí a nivel personal 1 millón, y a nivel profesional también. La verdad es que no lo esperaba y que me abrió la cabeza y que me lleva a esto, a estar todo el tiempo buscando un pasito más. Qué bueno, qué Así bueno. que contenta, sí. Excelente. Y cuando estabas en Argentina, en Buenos Aires, ¿sentías como esa conexión de saber que hay un mundo por descubrir y conocer y que vos podés interactuar con tu conocimiento, con tu profesión, con tu vocación? Como kinesióloga que, como vos decías, estabas bien en Argentina con tu trabajo particular, trabajando para un club, pero sentías como ese llamado de decir, bueno, hay algo más. Sí, siempre, siempre, incluso en la secundaria. A mí me fue muy mal en la secundaria porque no me gustaba estudiar. Eh, entonces discutía, me peleaba con los profesores, y siempre le decía a una profesora que me llevaba bien, pero le decía, yo me voy a ir a vivir y a estudiar afuera. Y cuando me salió esto, le escribí y le dije, bueno, tardé un poco, le digo, pero me salió esto, y le conté, porque siempre tuve esas ganas de la experiencia, ni siquiera por otro motivo, el de conocer. A mí me gusta mucho la historia,
y me gusta mucho Europa por eso, porque tiene mucha historia. Y después tuve también el camino un poquito más allanado, porque yo tengo un hermano mellizo y una hermana más grande. El melli está viviendo en Australia hace 3 años y mi hermana en Estados Unidos. Ajá. Entonces la verdad es que era la única que quedaba en casa, y cuando nos juntábamos poner en fin de año en un punto intermedio, y ellos contaban de su progreso y de sus experiencias, me seguía como fogoneando eso que yo ya venía pensando, y también mis padres como lo asumieron diferente, me impulsaron a como sí, anda, mira cómo están los chicos, mira cómo los vemos, así que fue más fácil quizás la decisión. Claro, claro. Pero bueno, estaba un poco ahí marcado y me quedé pensando en esto de la familia y el básquet. Yo digo Richie, se me viene a la mente Diego Richie. No tengo que ver con Diego Ricci, sí, los Ricci jugaron, mi tío Daniel Ricci jugó y jugó en Liga Nacional, en Firmat. Ajá. Mis primas nacieron allá, actualmente juega, mi primo es coordinador y entrenador de toda la tira femenina de Comu. Claudio, Ah, ya está, ahora sí, Claudio, Claudio Ricci es claro, mi primo. sí, Sí, no me digas, bueno, qué bueno, tengo una buena historia con Claudio bueno, lo conocí hace no mucho tiempo ahí en el gimnasio Tartaglia, ahí sí, con las chicas del femenino armando la tira y bueno, fue un momento lindo para ver que ese club que también está vinculado con mis afectos de la infancia tuvo un crecimiento en el básquet femenino gracias a Claudio. Y ahora sí, toda la sí. gente que está trabajando. Así que qué buena mención para aprovechar para saludarlo. Es un genio, sí, es un genio. Yo me lo quería traer para acá, pero bueno, me van a matar. Y después está Patos, mi otro primo es más chico, está en colegiales. Y Mariano Rich, el hermano de Claudio, juega en Mitre. Así que están todos ahí. Qué bueno, qué lindo. Ahora pienso cómo surge la vocación de ir por el lado de la kinesiología y como fisiatra, vinculada también tanto vos con el mundo del deporte. ¿Aparece una vocación marcada? ¿Es No. un camino que se fue dando? ¿Cómo Se surgió? fue dando. Yo, como te decía, siempre fui muy curiosa y me gustan muchas cosas. O sea, me recibí, no sabía por qué lado ir. Eh, compito o competía en equitación desde los 10 años, y mi sueño era montar y trabajar con los caballos y, y lo mantuve bastante como montando y compitiendo, pero no se me daba el laburo allá. Me fui a vivir a Ushuaia para hacer el curso de instructora de snowboard, eso alrededor de los 20 años. Wow. Eh, y trabajé como instructora de snowboard en Ushuaia y después en Andorra una temporada, y hago temporada en Ushuaia y tengo un accidente entrenando que en la caída partí el casco y quedé con conmoción cerebral y pérdida de conocimiento. Y yo ya tenía planeado irme el año siguiente a Andorra de nuevo, pero cuando tuve el accidente me dijeron por un año no deportes de impacto. Entonces volví a Buenos Aires y dije, bueno, ¿qué hago? Me puse a estudiar kinesio. O sea, no tenía mucho que ver, pero sí me pasó que muchas veces por lesiones así en snow o en equitación caía en kinesiología Claro. con Mauro Pesci, que era mi kinesiólogo, y él me explicaba y yo siempre fui muy curiosa de por qué hacemos esto, por qué aquello, y él me decía, metete en la carrera si te gusta, y terminé estudiando y siendo alumna de él en Favaloro. Mm. Eh, y bueno, mantuve esto. Yo trabajé hasta venirme acá entrenando caballos de salto, y kinesióloga. A la mañana me iba al campo y trabajaba a la mañana montando para un agente de Perú, y después a la tarde me ponía el ambo y era kine. Eh, Así que no fue nunca muy marcada la ocasión. Qué interesante por dónde vino la cosa. Pero ¿no extrañas el riesgo del snowboard o la equitación siendo Sí. kinesióloga? ¿Cómo se compensa esa falta? Sí, la verdad que lo que más extraño es los caballos, Ah, pues son terapia. claro.
todo el mundo de la equitación, la adrenalina de saltar y demás, y de entrenar caballos. Yo me dediqué el último tiempo a entrenar caballos nuevos, que son caballos jóvenes, y les enseñás al caballo, no a las personas, sino al caballo a saltar. Eh, y todo ese laburo es de mucha adrenalina porque los caballos que son chicos, bebitos, no saben saltar, entonces todo es muy riesgoso y a mí es algo que me mantiene muy activa y muy, muy bien. Eh, pero después todo el entorno de los caballos, cuando te bajás de un caballo y todo lo que transmiten, es una paz hermosa y ese contraste de estar arriba y que sea una energía y estar abajo y sea otra, es algo que extraño y que fue la decisión más difícil cuando dije, me vengo, yo vendí mi caballo y me retiré del deporte, o sea, Claro. en un mes. Uf. Así que sí, sí, eso fue lo más bravo y que todavía lo proceso de extrañar, pero también sé que es algo que cuando me instale en un lugar físicamente fijo, voy a retomar. Claro, claro, por supuesto. Es que sí, 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 ahí está la pasión, ¿no? Y a Sí, sí, veces, sí, y pude meter equinoterapia con chicos con discapacidad, trabajando de kine con caballos, y ahí en ese momento dije, bueno, logré como unir mis dos mundos, eh, y fue algo hermoso y que me di cuenta que lo puedo hacer y que hoy estoy muy orientada al deporte, entonces es más difícil unirlos, pero tampoco es necesario. Sí sé que es algo a mí que me va a hacer muy bien y también ahora mi elección de Tenerife no es adrede, o sea, no es aleatoria, sino hay mucho surf, hay mucho deporte al aire libre y todo el año es 20 a 25 grados, así que fue uno de los motivos poder volver a esa adrenalina de los deportes que a mí me gustan, más allá del trabajo. qué bueno, porque sí, se vienen grandes cosas para vos, Dani, no tengo dudas, porque tenés muchas herramientas y sobre todo muchas inquietudes, pero también el coraje de decir, me voy un año a República Checa, me muero de frío, aguanto los días cortos hasta que se terminan a las 4 de la tarde, pero sabés que tenés por delante ahora la posibilidad de ir más de lleno a lo que te apasiona y te moviliza, pero como que cada paso importa y en esta historia que estamos contando creo que te inspira a otras personas que a veces pueden decir, bueno, puedo dar un paso para pensar en el siguiente sin desesperarte, sin saber que todo es en camino hacia otros objetivos. Total, sí, yo es algo que yo mantuve terapia virtual con mi psicóloga en Argentina y es algo que logré laburar bastante, incluso estando acá vi un montón de cosas desde otro lugar y yo era una persona bastante estructurada en mi pensamiento, no en las acciones, pero sí, bueno, vengo acá y es tipo mi destino final acá. Ujú, Y apenas llegué dije, no, bueno, este es un escaloncito. claro. De acá vemos para dónde. Y esa flexibilidad en estar abierto a otras oportunidades lo aprendí acá y es algo que digo, qué bueno que lo puedo hacer. Porque me daba temor y es algo que yo hablo mucho con los que son nacidos acá en República Checa y no entienden y admiran nuestro pensamiento como argentinos o sudamericanos de no se les ocurre a ellos arriesgar tanto. Mm. Son muy conservadores en eso. Y yo el otro día tuve un día medio así de incertidumbre, de decir, para, yo me estoy yendo, no tengo un trabajo fijo todavía, y me empezó a agarrar un poco de miedo y llegué a entrenar a Muay Thai y les digo, para que sepan, hoy estoy con este pensamiento, es lo mismo que les pasa a ustedes, es Mm. normal. La diferencia, me decían ellos, la diferencia es que vos lo haces igual. Claro, no te Eh, frenás. entonces, sí, es algo que hay que afrontarse y decir, bueno, vamos, Claro. vale la pena. Sí, sí, que no es fácil y en algún momento pusiste en la balanza, hoy hablábamos más temprano de la zona de confort, ¿no? De dejar Buenos Aires, Argentina, la seguridad de un año más de contrato en República Checa no te hizo dudar. Sí, obvio, sí. Esta última semana más que nada. Ujú. Que se acerca la fecha de irme a Tenerife y que no tengo algo fijo y que acá se puso el clima lindo porque Ah, está lindo. Dije, bueno, no está tan mal, capaz que me dan casa, tengo mi sueldo, tengo un trabajo fijo, los chicos ya los conozco, laburar es súper lindo. Eh, y dije, entré muy de lleno en esa idea de ujú. la zona conocida y lo hablé en terapia y dije, no, como ayuda, no quiero, porque entiendo el miedo, pero digo,
me lo ponía a analizar con las cosas que realmente deseo, y que sé que soy capaz de lograr lo mismo, empezar de nuevo desde otro lado, y que uno se conforma con esto, y no quiero ser conformista, eso me pasa, bueno, no está tan mal. Y dije, bueno, no, es un pensamiento, y por suerte hoy me encuentro con la capacidad de charlar las cosas. Antes yo no conversaba estas cosas, y en terapia lo charlé con la gente de acá que entrena conmigo, lo charlé con los argentinos, todos nos vamos, también eso me impulsa un poco a irme, todos los que somos sudamericanos. La uruguaya ya se fue, Lisandro se va a España también, para otro lado, pero se va a España. Entonces tampoco es que mi familia argentina va a estar acá, pero poder hablarlos con ellos y decir, Dani, ese miedo lo tenemos todos. Incluso están armando las valijas los chicos que se van unos días antes que yo, y yo les contaba esto yendo a comprar, les digo, che, estoy con esta situación. Me decían, bienvenida, estamos todos así. Y eso me da como, bueno, listo, vamos. Bien, bien, bien. Bueno, esto también demuestra que, o sea, no solo hay que salir al mundo a los 20 años, ¿no? Tal cual, cual, tal cual. Incluso yo trato de hablar mucho con los jugadores y eso, porque, y más esta cultura que es muy conservadora, tienen como los parámetros remarcados de los tiempos y el colegio y esto, y ahora quieren ir al college. Y hoy he hablado con uno de los jugadores justo en una sesión que teníamos temprano, que me decía, yo soy muy de explicar lo que les estoy haciendo, y esto es para esto, y la terapia sirve para esto. Y me escuchaba uno que está con un esguince del tobillo y me dice, yo cada vez que vengo me dan ganas de estudiar kinesiología, lo pienso 2 veces y ya no sé si tengo ganas de ponerme a estudiar. Y yo les dije esto mismo, le digo, Reci, yo estudié la carrera, la empecé a los 24 años. Ujú. Le digo, no es tanto de tiempos, de terminás el colegio y tenés que saber lo que querés. Yo y le digo, te hablo de mi experiencia. Yo todavía no sé qué voy a hacer de acá a un par de años. Y creo que está bueno, o sea, mientras uno tenga las herramientas y ser responsable con uno mismo y en esas decisiones no arrastrar a nadie, yo creo que vale todo. Me parece tu experiencia muy útil para que otras personas que están escuchando también miren en su interior a ver hasta dónde sienten que pueden llegar en la búsqueda de sus objetivos, no encasillarse, siempre buscar más, pero bueno, también tu inquietud por deportes de riesgo y saber entender también que hay un tiempo de parar si es necesario, si la vida te lo impone, también te hace más sabia para tomar decisiones hacia adelante. Así que creo que tu historia refleja esa valentía desde República Checa hoy, pero con todo por hacer hacia adelante y con una sólida base por detrás. Así que te agradezco por la charla, por la inspiración y seguimos la próxima, porque seguramente se viene otro capítulo interesante en España, Dani. Sí, Flor, bueno, esperemos que sí, estamos en contacto. La verdad es que, nada, gracias por el espacio, por poder llevar un poquito de lo que estamos viviendo cada uno de nosotros lejos de casa. Si sirve para que alguien más se anime, está buenísimo. Y la realidad es que eh, siempre se aprende de las decisiones que tomemos, así que nada, desde mi lado es impulsar y motivar a eso. Gracias de nuevo, y esperemos que sí, que nos podamos poner en contacto en unos meses con otras historias y otros destinos, así que gracias de nuevo, Flor. Te mando un abrazo grande y bueno, nada, lo mejor por allá. Gracias, Dani, un gusto, encantada de charlar con vos y la seguimos la próxima. Gracias, Flor. Muchas gracias a vos. Daniela Ricci, desde República Checa, trabajando ya en el cierre de temporada de un equipo de básquet como kinesióloga, como fisiatra. La experiencia de casi un año de vivir en otro país, de adaptarse a otro idioma y de entender que hay un mundo por conocer, más allá de la experiencia vivida, enriquecedora, de valorar también
el hecho de entremezclarse con otra cultura, imponer los viernes de abrazos entre los checos como sudamericanas, ella y su compañera uruguaya, en un equipo de básquet en este caso, y saber que hay mucho más por hacer, capitalizando un momento que tal vez es de pausa, dejando atrás la pasión por los deportes de riesgo, como pueden ser el snowboard o la equitación, y ahora desde su lugar como kinesióloga, sabiendo que le puede aportar al mundo mucho más de lo que hasta ahora se animó a hacer. Pero para eso tuvo que dar el primer paso, que fue salir de Buenos Aires a República Checa, y ahora por delante con todo por hacer en su próximo capítulo como kinesióloga por el mundo.